Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están pendientes el día de hoy de esta transmisión. Les cuento pues que el día de ayer no hicimos transmisión, no hicimos programa porque estábamos esperando esta fecha, el 11 de octubre precisamente para hacer una emisión especial de este programa Pregúntale al psicólogo. ¿Por qué especial? Porque hoy vamos a abordar un tema bastante importante, debería tener muchísimo reconocimiento, muchísimo más del que ya ha logrado, y es reconocer el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Niña. Vamos a tener este programa especial pensado en ellas precisamente, en estos seres maravillosos, en estos seres que muchas veces y a lo largo de la historia han sufrido, al igual que lo ha sufrido la mujer, esa desigualdad de género, precisamente en cosas fundamentales como lo es la crianza. Desde ahí, desde el hogar, se han generado muchas situaciones que impiden que ellas o que se les cumpla los derechos a ellas. Entonces, bueno, el día de hoy me acompañan algunos juguetes, algunas cosas que quise traer aquí a escena. Les presento a Candelita. Candelita surge en la clínica psicológica de una posibilidad de comunicación empresarial. Ella es un personaje que ayuda a los colaboradores de clínica psicológica a comunicar su malestar. Entonces, en algún momento vamos a hablar sobre esa comunicación precisamente dentro de las empresas. Y bueno, el día de hoy quise traerla porque se ajusta mucho a la temática de la cual yo les voy a hablar el día de hoy. Hay cifras escandalosas a nivel de la ONU y a nivel de todos los estudios que se han hecho básicamente en este tema de la niña. Hay cifras que sobrepasan lo que uno puede llegar a imaginar. Embarazos desde los 10 años incluso, y no es una niña, son muchas las niñas que están pasando por esta condición de embarazo, de deserción muchas veces escolar. El tema es que el embarazo en la infancia, además que el cuerpo no está preparado 100%, la mente tampoco lo está. Entonces, esto impide que las niñas tengan un desarrollo óptimo y que al llegar a su adolescencia su proyecto de vida obviamente y por muchas razones se ha cortado de una forma abrupta. Esto se genera muchas veces desde los prejuicios sociales, ya desde la crianza, prejuicios que incluso los padres de familia podemos llegar a tener en la crianza de nuestras hijas. Muchas veces se escucha en la calle decir, pues es que es más fácil criar un niño, es más fácil educar un niño, es mucho más complejo cuando es una niña. Y es triste que en el 2019 aún se siga hablando de esa forma, aún sigamos pensando que, bueno, que es más difícil cuidar a una niña, que es más difícil y que es más complicado incluirla en cierto modo a la sociedad, porque estamos pensando aún como se pensaba hace muchos años y hace muchos siglos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este programa precisamente es enterarlos, por un lado, de que existe un día, una fecha especial que se ha destinado a la niña. El día de hoy a lo largo del mundo se hacen eventos, se hacen conferencias, se hacen seminarios y todo tipo de evento académico, cultural, obviamente de recreación, deportivos, enfocados en las niñas. ¿Por qué? Porque hay que darle la importancia, vuelvo y repito, a que estas niñas tomen un rol diferente al que se le ha asignado desde la sociedad. Pero para eso tenemos que nosotros prestarle atención a las niñas, saber que existe un día dedicado a ellas, que existe una población que se está preocupando por devolverle los derechos a los cuales ellas han accedido, y que además es responsabilidad de nosotros los padres de familia, de nosotros los psicólogos, de los educadores, de todos los miembros de la sociedad, garantizarles esos derechos de igual forma como se lo garantizamos a todos los niños, a toda la población en general. Entonces, el lema que la ONU ha tenido este año para esta campaña es precisamente que una generación de niñas sin guión preestablecido. Ese es el lema que ellos han manejado este año. Entonces, ¿qué nos quiere decir este lema? Que buscamos precisamente que esta generación de niñas, hijas de la tecnología, hijas de los avances socioculturales que se han venido desarrollando en los últimos años, también
sean libres en ese aspecto, no vengan con un guión predeterminado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras hijas nacen y ya desde los padres de familia le imponen un rol, un proyecto de vida dentro de la sociedad. Entonces tú eres la que va a ser eh, veterinaria tal vez, o tú eres la que vas a ser, y empezamos a pensar en profesiones muchas veces que se han asociado a lo largo de la historia con la parte femenina. Sin embargo, cuando la niña nos dice, bueno, pero yo quiero ser ingeniera, ¿sí? O yo quiero, no sé, construir, diseñar puentes, entonces, pero es que eso no es tanto para ti, eso no está muy asociado a tu personalidad, mira que acá hay otras formas de hacer las cosas, además tú te tienes que casar, además tú tienes que tener hijos, debes tener hijos, tú tienes la obligación de darnos nietos. Entonces, todo ese tipo de prejuicios que se van generando a lo largo de los tiempos dentro de la sociedad, en las familias, pues precisamente son los que impiden que esos derechos se les cumplan a las niñas. Entonces, si empezamos a romper este tipo de paradigmas, seguramente vamos a cumplir a cabalidad con esta generación que anhelamos de niñas sin un guión preestablecido y además imparables. Ese es el lema de la ONU, una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables. ¿Qué quiere decir imparables? Que sueñen grande, que lleguen lejos, que lleguen hasta donde quieran llegar, ¿sí? Que sus proyectos de vida sean y tengan el mismo valor que el de los niños, porque muchas veces se le da preferencia, incluso en las familias. Entonces, el niño tiene derecho a una formación profesional. La niña, bueno, vamos a mirar a ver de qué manera puede hacer, así sea un técnico. Sí, eso es lo que se escucha en consulta, eso es lo que se escucha en la calle, eso es lo que se escucha en la sociedad, y por eso lo traigo en este momento a escena, porque son muchos los prejuicios que se escuchan en la calle en relación a la parte formativa, por ejemplo, de las niñas, en relación a los comportamientos de las niñas. Entonces, si queremos esta generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables, debemos comenzar desde el hogar, en la escuela. Muy importante que los profesores también le den el mismo valor a las cosas que hacen las niñas, al igual que los niños. Por ejemplo, en la Semana de la Ciencia, experimentos, no darle el valor más alto al niño por ser niño, ¿ya? Porque pensamos que las niñas, entonces en los colegios las niñas van a hacer el postre en la feria, los niños van a hacer el experimento, los niños van a hacer el robot, los niños van a hacer... Y no, no está bien, no está bien. Ellas también tienen las capacidades de igual forma que los niños, y es más de gustos, es decir, ¿y por qué no los niños, en cambio, se van al otro lado? Entonces, esta lucha de géneros muchas veces se debe combatir de este modo, desde el hogar, desde la escuela, desde ese semillero de sociedad que, bueno, que somos todos, realmente todos podemos sembrar en la sociedad algo importante si desde el rol que desempeñamos empezamos a transformar estos prejuicios y estos paradigmas sociales que bueno, son tan comunes además. Hay unas cifras que yo les decía al inicio son bastante preocupantes frente al tema de las niñas. Por ejemplo, la ONU este año nos habla de que 12 millones de niñas a lo largo de todo el mundo se casan o inician una vida de pareja antes de los 18 años, ¿ya? Entonces esto es preocupante porque realmente pues, es escandaloso hablar de 12 millones y además que son las cifras oficiales. Realmente podemos pensar en que hay muchas más que están iniciando una vida de pareja, que están iniciando un hogar sin haber terminado su formación personal, su formación incluso académica, porque realmente estas problemáticas van ligadas a la deserción académica. Cuando la niña está en una formación académica, pues inicia una vida de pareja. Generalmente, además, esta vida de pareja la inician en unas condiciones bastante particulares. Por ejemplo, para que inicie su vida de pareja, la niña tuvo que salirse de su casa, y terminan ellos o ellas en este caso desarrollando una vida de pareja pues sin unas bases, obviamente, lo cual más adelante probablemente termine en un fracaso familiar, y esto además generando otras problemáticas de tipo psicológico en la misma persona. Entonces, esto va ligado a los índices de falta de educación, a los índices incluso de pobreza que existen en el mundo,
porque muchas veces las niñas vienen con ese paradigma desde los juguetes que utilizan. Por eso tengo acá juguetes el día de hoy. Por ejemplo, tenemos que para las niñas hay este tipo de juguetes. Mira, esto es una cuna, ¿sí? Entonces a las niñas se les regala la Barbie o la muñeca con una pareja, con un bebé y con una cuna, porque la niña está mandada a ser una buena cuidadora. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, antes de llegar a la mayoría de edad, 12 millones de niñas pues están buscando iniciar una vida de pareja, y muchas veces allá en esa altura se preguntan las personas por qué decidió eso, si es tan niña, si es tan chiquita, por qué hizo eso, ¿ya? Y no pensamos por qué nosotros sembramos esa semilla en ellas con este tipo de prejuicios. Nos habla también la ONU de que hay 130 millones que no van a la escuela. Son niñas que no están escolarizadas aún en el mundo, y es, como les decía, sorprendente que en la época de la tecnología, en la época donde muchas personas tenemos acceso a una formación, además a unas posibilidades de comunicación global, hayan niñas, y además en estas cifras, 130 millones de niñas que no están siendo escolarizadas, que no tienen la posibilidad de pisar una escuela. Entonces, vuelvo y repito, el tema de la escolarización y de la parte formativa va muy ligado, pues, precisamente a la pobreza y a las problemáticas sociales que hay en la sociedad. No solo es el tema de la educación, como se pensaría en las cifras oficiales. Entonces, ese tema es bastante particular para estudiarlo, para observarlo muy cuidadosamente y ver qué estamos haciendo como sociedad para que eso cambie, porque de una u otra manera, yo lo mencionaba en uno de nuestros programas, hay una tendencia a tirar las responsabilidades o la culpa a los demás. Entonces, el culpable es el gobierno, el culpable son los docentes, el culpable es el sistema educativo. Y seguramente esto no es un tema de culpabilidades, esto es un tema muchas veces de responsabilidades. El sistema educativo tiene su responsabilidad, el gobierno también la tiene, sin lugar a dudas. Pero ¿qué estoy haciendo yo desde el lugar donde esté en la sociedad? Si soy padre de familia, si soy docente, si soy psicólogo, desde el rol que yo estoy desempeñando, ¿qué estoy haciendo para transformar este tipo de cifras, por ejemplo, que en este caso y el día de hoy van relacionadas al tema de las niñas y el tema de la escolarización? 130 millones de niñas no van a la escuela en todo el mundo. 15 millones se han visto obligadas a mantener relaciones sexuales entre los 13 y los 15 años. Entonces aquí ya entra el tema del abuso sexual, niñas que por diferentes factores, múltiples factores, se ven obligadas a iniciar una vida sexual, además, que además con el tema de lo que hablábamos, de la vida conyugal y de pareja, pues inmerso ahí también hay un tipo de abuso, ¿ya? Pero estamos hablando también de 15 millones que se han visto obligadas a tener relaciones sexuales entre los 13 y los 15 años, ¿sí? Son cifras bastante alarmantes las que estamos tocando el día de hoy. Se estima que 7 millones entre los 11 y los 15 años serán madres en el primer trimestre del año 2020, ¿sí? Es decir, que en este momento están embarazadas y van a tener sus hijos en el 2020. 7 millones de niñas entre los 11 y los 15 años. Ese es un tema bastante preocupante igual, porque ya juega mucho el tema de la preparación, de la madurez que puede tener una niña para asumir un rol de madre, porque muchas veces ni siquiera han dejado de ser niñas y ya están pasando de niñas a ser madres, a hacerse cargo de una vida, ¿sí? Una vida de un niño o de una niña que seguramente pues va a tener unas condiciones de vida enfocadas en eso, en un hogar que no tiene las bases realmente para poder suplir sus necesidades también. Entonces, miren todas las problemáticas que esta situación puede generar, es decir, el no poner cuidado a la población de las niñas, el preocuparse muchas veces solo por la parte de los niños, de los hombres, el pensar que en el hombre está la base de la producción, por ejemplo, de la productividad, del éxito en los países. Es sorprendente cómo estamos en esta época y son muy pocas las mujeres que han llegado a ser presidentes de su país.
Colombia ni siquiera ha tenido esa oportunidad, por ejemplo, de tener una mujer presidente, y hay muchos países que están en la misma situación. Entonces, esto habla muy bien del machismo que aún existe y que debemos empezar a romper desde nuestros núcleos, desde nuestro núcleo familiar, desde nuestro núcleo educativo, desde nuestro núcleo social, de nuestro núcleo comunitario, ¿sí? Desde todos los puntos donde podamos generar un cambio, debemos no dudar en generarlo, en provocarlo de alguna manera, porque solo así estamos generando una sociedad realmente con equidad, y la equidad genera justicia, y la justicia genera también las oportunidades que todas estas personas necesitan. Volviendo al tema de las niñas, estas oportunidades serán directamente ligadas a las niñas, a que ellas tengan su posibilidad de estudiar, que estos índices de niñas que no están yendo a la escuela en este momento pues puedan disminuirse pronto, porque estamos en una época de oportunidades, decimos digitales, de oportunidades virtuales, oportunidades donde las tecnologías nuevas de información difunden mucho conocimiento, mucho saber a lo largo del mundo, pero mire, hay muchas niñas que en este momento no están accediendo a ese derecho fundamental que es la educación. Igual la salud, si hablamos de la salud, hay cifras también que tocan a las niñas en este aspecto. 9 de cada 10 niñas dejan de estudiar cuando son madres. Entonces hablábamos de que 7 millones de niñas van a ser madres en el primer trimestre del próximo año, ¿sí? Esto va vinculado entonces a que 9 de cada 10 dejarán de estudiar por dedicarse en medio de lo que ellas pueden dar a ser madres, a las labores de su casa, a las labores que exige ser madre. Entonces, es una problemática tras otra, es decir, muchas cifras tienden a incrementarse si esto sigue así. Nosotros los psicólogos podemos facilitar de cierto modo la psicoeducación de los padres de familia, la psicoeducación de los docentes, ¿sí? de todos los entes que están ligados a la parte formativa y a la parte del semillero de la sociedad realmente, porque el facilitar esto permite que yo conozca este tipo de cifras, que yo conozca además qué herramientas yo puedo tener para transformar las formas de ver el mundo, las formas de concebir una niña, de concebir un niño en este mundo, porque realmente si seguimos con el paradigma de que esta cuna es el único juguete o el único regalo que yo le puedo dar a mi niña porque es niña, ¿sí? O que si yo sigo pensando que a mi hija la debo vestir con el rosado que a mí me enseñaron mis papás porque el rosado es para la niña y el azul es para el niño, pues seguramente ese cambio no va a llegar. Hablamos de una cifra bastante triste y no menos preocupante que las anteriores, porque se vincula directamente a la parte psicológica de la niña. 3 de cada 5 niñas son obligadas por sus padres a cumplir un mandato social, en la vestimenta, en las palabras, en los juguetes que usan y en sus comportamientos. Entonces aquí vamos en contra del lema que este año tiene la ONU, que es de buscar una generación de niñas sin un guión preestablecido, porque muchos padres de familia, de hecho, 3 de cada 5 exigen a sus hijas cumplir un mandato social, exigen a sus hijas tener unos comportamientos que la sociedad dijo. Entonces tú te vistes de rosado porque la sociedad dice que las niñas se deben vestir de rosado, que los niños se visten de azul. A ti te regalo una cuna de estas y una muñeca que tenga un bebé, porque tú vas a aprender con este juguete a ser madre, porque más adelante tú me vas a dar nietos, ¿ya? Estas muñecas son para la niña y estos carros son para el niño. ¿Por qué no cambiamos las cosas? Porque realmente no pensamos en que las niñas tienen derecho a explorar, tienen derecho a elegir, que si este juguete no le gusta y no es de su agrado, pues no va a ser el que más disfruten. ¿Por qué no pensamos en que las niñas también pueden jugar con carros? ¿Por qué no pensamos en que si le permitimos esa posibilidad de que la niña juegue con un carro, pues tendrá una libertad mayor en su desarrollo desde niña, desde los primeros pasos de su vida, ¿sí? Quitemos esa idea de que las muñecas solo son para las niñas,
y empecemos a cambiar el tema, empecemos a cambiar, y no solo hablo de las niñas, empecemos también permitiéndole, entonces que mi hijo si utiliza muñecas o si juega con muñecas, mi hijo, y lo hablábamos en un programa, mi hijo va a tener una orientación sexual diferente a la que a él le corresponde. Realmente la orientación sexual no le corresponde. Este es un tema de exploración, este es un tema de que si el niño utiliza una muñeca es porque está explorando, y si la niña utiliza un carro es porque está explorando, porque desea explorar. Porque muchas de estas niñas, de estos 130 millones de niñas que no van a la escuela, están siendo educadas con ese mismo modelo, con ese mismo sistema de información que tenemos muchas veces los padres de familia para criar a nuestros hijos. Porque muchas niñas de estos 12 millones que se casan antes de los 18 años fueron educadas con ese modelo, con el modelo de que la muñeca es para la niña y que el carro es para el niño, hablando de un ejemplo, porque hay muchísimos, porque el vestido es para la niña, porque los pantalones no te quedan bien, ¿sí? Porque tienes que comportarte de cierto modo, y esto es a lo largo de la historia. Por eso es que yo me sorprendo que aún en este punto de la sociedad donde hemos avanzado en tantos campos y hemos avanzado de forma positiva muchas veces, porque yo siempre lo he reiterado en estos programas, hay que ser amigos de la tecnología, hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento para poder difundir la información, pero es sorprendente que en la época de la tecnología nosotros aún sigamos conservando patrones de enseñanza y de crianza que muchísimos años atrás fueron los mismos, y que los resultados saltan a la vista, que 12 millones de niñas se casen al año antes de cumplir la mayoría de edad, pues es una cifra escandalosa que va ligada a la forma como desde la casa nosotros las estamos formando, las estamos educando, las estamos llevando a ese primer vínculo con lo social, a ese primer vínculo con la sociedad, con las personas, con los demás. Entonces, esa interacción social es fundamental. En los colegios igual, esto se ve, o sea, esto es de todos, vuelvo y repito, esto no es de que la culpa de esto la tiene el gobierno, de que la culpa de esto la tienen los padres, como los docentes. Muchas veces uno escucha a los profesores diciendo, es que los padres no colaboran, es que la culpa la tienen ellos, porque ellos son la semilla de la sociedad. Y claro, la familia se considera el núcleo de la sociedad y es la primera escuela, como muchos lo determinan, y tiene una responsabilidad fundamental pues en esta parte de la formación. Sin embargo, la escuela también fortalece este tipo de patrones de enseñanza, por ejemplo, teniendo las fichas de Lego separadas porque allá van los niños, y las muñecas al otro lado porque allá van las niñas, ¿sí? O la mesa rosada para que se sienten las niñas y la mesa azul para que se sienten los niños. Entonces, todos, en cierto modo, creería yo que hemos permitido que estos patrones de crianza y de formación pues se vayan repitiendo una vez tras otra, pero tenemos que buscar la manera de hacer las cosas diferentes para que empecemos a cambiar y a disminuir estas cifras de las que hoy les hablo, aprovechando el Día Internacional de la Niña. Este tema de pensar en que un patrón de enseñanza, un patrón de crianza puede afectarme o no, es muy discutido muchas veces en consulta. A nosotros los psicólogos nos llegan padres de familia flexibles, en algunos casos, que permiten que nosotros les hagamos este tipo de sugerencias, pero hay otros, por el contrario, que no quieren aceptar y dicen es que el problema es de mi hijo o el problema es de mi hija. Yo la traigo a mi hija porque ella solo juega con carros, solo juega con niños, le gusta el fútbol, ella no hace cosas que deberían hacer las niñas, ¿sí? Y a eso voy. ¿Qué cosas deberían hacer las niñas? El tema no es de pensar de que las niñas deberían hacer algo y los niños deberían hacer otras cosas. Hoy en día se ha permitido ya desde lo social que las niñas también practiquen deportes como el fútbol, que hasta hace unos años pues era considerado solo de los hombres. Aún se conserva esa visión y se escucha muchas veces decir es que las mujeres no juegan igual, las mujeres no juegan fútbol de la forma tan apasionada como los hombres, pero hay cifras, por ejemplo, que favorecen el fútbol femenino. En el último mundial se determinó que es totalmente limpio a nivel de faltas y medido en las tarjetas que se sacaron durante ese campeonato mundial.
en las mujeres que en los hombres. En los hombres es un tema más violento. Y entonces este tipo de cifras permiten ver bueno, que pueden hacerlo, que lo hacen bien, además porque tienen las mismas capacidades que los niños. Entonces, ese tipo de padres de familia, les decía, cuando vienen cerrados y vienen entendiendo que el problema es la niña por no hacer cosas que debería hacer, es a los que se les debe mostrar la otra parte, ¿sí? La otra parte de formarla de ese modo como la sociedad nos lo está diciendo, es decir, de no permitirle elegir, porque el tema acá no es entonces que salgamos después de ver este video a entregarle todos los carros a la niña porque así lo dijo un psicólogo, no. El tema es permitir que ella elija con qué quiere jugar, que ella elija cómo quiere vestirse, ¿sí? Porque es que de este modo ella tiene una capacidad que es la capacidad de decidir lo que va a hacer más adelante con su vida. Que cuando ella tenga un novio en la adolescencia, esa persona no la obligue o no la manipule por solo el hecho de ser mujer a hacer cosas que ella no está preparada o no desea simplemente hacerlas. Porque en la adolescencia viene ya las secuelas de todo este tipo de formación que se les ha brindado a las niñas. Y entonces desde el machismo viene un chico a decirle a la niña de 13, de 14, de 15 años, o más chiquita tal vez, a decirles que tú me tienes que dar a mí la prueba de amor. Y la prueba de amor, la prueba de tu amor, es que te acuestes conmigo, por ejemplo. Pero como no le dimos la capacidad a nuestra hija desde niña de elegir, ella va a entender qué es lo que tiene que hacer. Esto lo tengo que hacer porque soy mujer, porque a mí me toca, porque esto es lo que dice la sociedad, que la mujer debe darle esa prueba de amor de esta manera a la pareja. Entonces, mire todo el reflejo que hay de todas las actitudes que tengamos nosotros con nuestros hijos allá en la infancia y en este caso con las niñas. Ese tipo de patrones de crianza con el juguete para los niños, el carro para los niños y las muñecas para las niñas, pues tiene secuelas allá y tiene secuelas en la edad adulta también. Entonces, si le brindamos la posibilidad de que ella decida, de que ella elija, seguramente tendrá una capacidad de discernimiento, de decisión y un carácter fuerte frente a las cosas que ella no desea hacer en esta vida. Tendrá también la capacidad muy importante de decidir qué quiere hacer con su vida, cuál es su proyecto de vida. Porque si nosotros le damos un proyecto de vida una vez nazca, lo que hablábamos acá, 3 de cada 5 niñas tienen en cierto modo un proyecto de vida cuando nacieron. Cuando ya nació y el papá se enteró o la mamá se enteró de que es una niña, ellos ya están pensando en qué va a hacer ella cuando sea grande. Ni siquiera nació y ya están pensando qué va a hacer la niña. Entonces ella va a ser una gran bailarina, ella va a ser... pero no piensan en que ella tiene una capacidad de decidir, es otra nueva persona y hay que conocerla. Los padres debemos aprender a conocer a nuestros hijos, debo hablar con ella, debo ver qué carácter tiene, qué personalidad desarrolla y que más adelante pueda yo tener la posibilidad de, dependiendo de eso que he conocido de mi hija, pues saber qué ella va a elegir para su vida. Pero no, esto muchas veces lo predestinamos, lo predeterminamos como padres de familia y la misma sociedad lo hace. Entonces, si no le brindamos la capacidad de decidir, pues seguramente allá en su proyecto de vida también van a existir problemas, problemas que no solo tienen que ver con esa decisión, pero muchas veces es, bueno, mis papás me dijeron que estudie danzas porque el ballet es para las niñas y a ellos les gustaría que yo sea una buena bailarina. Pero esto también genera una frustración porque finalmente lo que ella quería tal vez es ser algo diferente. No sé, ser abogada, ser ingeniera, hacer otras cosas diferentes, ¿sí? Elegir sobre su vida. Y es muy importante que le permitamos a nuestros hijos, no solo a las niñas, hoy estamos hablando de ellas, pero a todos, a los niños y a las niñas, esa capacidad de decidir sobre su vida, decidir qué quiere hacer con su vida, para nosotros poder orientar ese querer hacer. Entonces yo les decía, esto va vinculado a muchos problemas más adelante de tipo psicológico. Por ejemplo, la frustración genera baja autoestima, una motivación muy disminuida, ¿sí? Durante las actividades diarias. Es decir, hace las cosas porque, bueno, me tocó hacerlas, porque mi papá, mi mamá me enseñaron que así es que se consiguen las cosas, pero no disfruta lo que está haciendo.
¿ya? Entonces el tema vocacional también entra a jugar aquí. Esta no es mi vocación, esta actividad no despierta mi pasión realmente, esto no es algo que yo disfruto. Entonces eso genera baja autoestima, seguramente pueden generarse muchos síntomas asociados a este tipo de situaciones, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, el estrés, permanecer constantemente estresada porque no pudo ser ella, porque tocó hacer lo que la sociedad le dijo, lo que sus padres le dijeron, lo que sus profesores le dijeron, ¿sí? Y muchas veces, pues en el peor de los casos, una depresión, lo sabemos porque lo hemos hablado en clínica psicológica, puede conducir pues al suicidio muchas veces, o a una crisis emocional muy fuerte. Ansiedad puede producirse también, en el caso de las niñas, en el contexto escolar más que todo, bullying, ¿sí? Sabemos que hay cifras que nos hablan de que las niñas son muchas veces un blanco fácil para ejercer este tipo de violencia psicológica, física, generalmente más psicológica en las niñas, desde lo que conocemos como el acoso escolar o el bullying escolar. Entonces se vuelve una víctima fácil. ¿Por qué? Porque no puede decidir sobre su vida, porque debe esperar que decidan sobre su vida. ¿Quién? La sociedad, vuelvo, repito, los padres y los mismos niños. Si nosotros pensamos en un grupo de 30 niños en un colegio que están siendo educados con este modelo de formación, en el cual yo le enseño a mi hijo varón que debe jugar con ciertos elementos, y a mi hija mujer que debe jugar con otros tantos, entonces ese grupo de 30 niños pues genera eso, que es lo que sabe hacer. Entonces tú no te juntes con nosotros porque tú debes estar allá con las niñas. ¿Sí? Las niñas juegan a las muñecas, las niñas juegan a la cocina, nosotros acá estamos jugando cosas de hombres. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñaron nuestros padres. Entonces se dan cuenta el impacto tan grande que existe en este tipo de problemáticas. La invitación al día de hoy precisamente es a que pensemos dos veces a la hora de ejercer algún tipo de autoritarismo, o de impedir que nuestras hijas mujeres decidan sobre su vida. Pensemos en que ellas son una persona diferente a nosotros, que debemos conocerla, debemos dialogar mucho con ella para conocerla y asimismo identificar lo que ella quiere hacer en su vida, lo que quiere ser en su vida. Si le gusta la música, si le gusta el deporte, si le gusta la lectura, debemos respetarlo. Es decir, todos tenemos una forma diferente de ocupar nuestro tiempo libre, y en los niños no funciona diferente. Ellos tienen su derecho a ocupar su tiempo libre de alguna manera. Nosotros estamos para orientar y para facilitar esos procesos, pero entonces las niñas fundamentalmente, debemos pensar en ellas, debemos pensar en que tal vez el bienestar de ellas no sea regalarles una muñeca porque pues no les gusta. A otras puede que sí les guste y está bien. O sea, esto no es en contra de que le regalemos, vuelvo, insisto, muñecas a las niñas y carros a los niños, sino que nosotros preguntemos antes de si eso es lo que le gusta a él o si eso es lo que le gusta a ella. Eh, es un sinnúmero de cosas que podemos hablar en este programa, la verdad, porque muchas problemáticas se asocian a este tipo de patrones de crianza. En este caso vamos a hacer un programa aparte solo de esas pautas de crianza que tenemos, pero el día de hoy sí quería yo hacer la mención especial a todas esas niñas que nos están viendo, a todas las hijas de las personas que nos están viendo, a todas las personas que pueda llegarles esta información en algún momento, para que sepamos respetar esa particularidad, esa individualidad de nuestras niñas, para que de esa forma disminuyamos estas cifras que, vuelvo y repito, en lo personal me parecen escandalosas, en la época en la que estamos. Es decir, que ni siquiera hay niñas que ni siquiera están educándose por esos prejuicios, porque anteriormente, por ejemplo, en Colombia, el machismo hacía eso, no permitía que las niñas vayan a educarse. Ya con el tiempo, a lo largo de la historia, pues bueno, accedieron a una posibilidad de educación, pero no es suficiente. Debemos, bueno, en Colombia mi familia ya no está pasando por eso, entonces no voy a hacer nada por el mundo. No, debemos todos invitarnos a todos a hacer algo por este mundo, a transformar este mundo desde la educación, desde la conciencia,
de que las cosas pueden ser diferentes si empezamos a combatir desde nuestra casa, desde nuestro colegio, en nuestro contexto empresarial muchas veces, desde el contexto en el que nos desempeñemos, si empezamos a transformar el mundo. Hay que respetar, les decía, esa individualidad, pensar y entender de que ellas son igual de fuertes, igual de inteligentes, igual de talentosas, igual de innovadoras que los hombres. ¿Sí? Ellas tienen las mismas capacidades, las mismas condiciones, y la lucha del día de hoy precisamente es a entenderlas como seres capaces, talentosos, que pueden llegar lejos. Vuelvo y recuerdo el lema que tenemos este año desde Naciones Unidas, que es una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables, imparables en sus sueños, imparables en sus proyectos. Apoyen a sus hijas cuando tengan un proyecto. No les digan, eso no es para niñas, eso no está bien, ven, yo te explico otro proyecto que sí es para niñas. No, apoyen en todo lo que ellas quieran hacer, porque solo así están sembrando precisamente una semilla en su vida que va a blindarlas y a cuidarlas muchas veces de ese tipo de problemáticas de las que hemos hablado en el futuro, ¿sí? El día de hoy, yo como ejemplo de esto, también tenía acá algo que habla muy bien de lo que hoy hemos desarrollado de este tema. Es un robot que está hecho con Legos. Los Legos son un juguete que se asocia mucho a los niños. Este es un robot que construyó mi hija, a quien le mando un saludo. Este programa también está dedicado a ti, Isabela. Quiero que sepas precisamente que te voy a apoyar en todos tus proyectos, que soy consciente de que eres capaz de hacer esto y mucho más, y te respeto y te admiro además, y quiero que todos ustedes sepan que bueno, estas son las posibilidades y el resultado de cuando uno apoya a sus hijas en cosas distintas a las que la sociedad nos manda. Ellas van a crear cosas como estas si les gusta, van a hacer música, van a leer, van a hacer lectura, van a hacer arte, van a hacer muchísimas otras cosas que tal vez en el guión preestablecido no estaban como una posibilidad para que las niñas la hagan, pero que seguramente si nos damos la oportunidad de entender a esa niña como alguien especial y particular, única, vamos a permitirle esa posibilidad también de que ella desarrolle su potencial y de que llegue tan alto, como les dije, como ella quiere llegar. Les agradezco muchísimo por haber estado pendientes de esta edición especial de Pregúntale al Psicólogo. Realmente espero que este video lo difundan mucho en sus redes sociales, porque es muy importante entender que hay un día que ya está dedicado a ellas, que hay un día para decirle te amo, te voy a respetar tus decisiones, te voy a apoyar en todos los proyectos que tú tengas en tu vida, te voy a orientar, no te voy a imponer nada, te voy a orientar, ¿sí? Y en este día la invitación es eso precisamente, a que todas las niñas que estén cerca de ustedes, que sean allegadas, que sean sus hijas, sus alumnas y demás, sus familiares, pues puedan darles un abrazo y les digan precisamente que son valiosas, que confían en ellas, que tienen muchas capacidades por explotar. Entonces, les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber estado pendientes de esta transmisión. Los espero la próxima semana con una nueva temática y espero que este video lo difundan si les ha gustado en todas sus redes sociales. Un gusto, hasta una próxima oportunidad y un buen fin de semana para ustedes. Chao.